Hola a nuestros amigos y hermanos de Jesús en mi hogar. Bienvenidos una vez más a este su canal donde compartimos la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Está basado en los capítulos 1 y 2 del libro de Daniel y en la misma persona cuyo nombre lleva este libro, Daniel. Y como ya hemos orado, fuera de cámaras, inmediatamente vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Y leemos. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, aquí vemos de que Nabucodonosor fue y sitió a Jerusalén. El objetivo principal no era exactamente sitiar a Jerusalén, sino a Egipto. Solo que en esos tiempos se hacía como una red de conquistas o una expedición y se conquistaban varios lugares. Pero el papá de Nabucodonosor, en que ese tiempo era rey, que se llamaba Nabopolassar, murió. Entonces Nabucodonosor, como era el primogénito y era el que tenía la preeminencia para el trono, se apresuró sus pasos y fue hacia Babilonia para coger el trono. Interesante, Ángel, ese dato. Entonces nosotros podemos ver en el versículo 2 de Daniel 1 que Nabucodonosor se llevó todos los utensilios del templo, los vasos sagrados y todos los objetos y lo llevó a Sinar, que es una ciudad o un lugar que está en Babilonia. Como botín. Exacto, como botín. Y a mí me llama la atención mucho el versículo 4. Por ejemplo, el 3 dice, y dijo a rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y aquí empieza a dar las características. Y es importante destacar que esas características que se mencionan en el versículo 4 no solo eran características de Daniel y sus amigos, sino que eran de todos los jóvenes que Aspenat había elegido. Dice específicamente el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es decir, esas características tenían que tener estos jóvenes para que pudieran pasar a formar parte, ¿verdad?, del séquito del rey. Entonces ahí estaban estos cuatro muchachos. Sí, esa parte es muy interesante porque el rey le había dicho a Aspenaz que de esos jóvenes que fueron traídos de Jerusalén, los más fuertes, los más robustos, los que tuvieran más apariencia, incluso que tuvieran apariencia física de una manera perfecta, estos jóvenes que se lo entrenase o se lo preparase. Y algo que vamos a nosotros a ver en este estudio es cuatro cosas que se resaltan aquí. Entre esas fueron que se le cambiara el nombre. Eso tiene un gran valor. También que se le cambiase lo que fue el estilo de vida, la alimentación. También se le dijo que, o se le quiso hacer a ellos, y es que se le cambiase lo que es la educación y por último, y importante, la religión. Estas cuatro cosas nosotros lo vamos a ver durante este estudio. Bien, como tú mencionas, los nombres también fue algo que hicieron cambiarles. Ya que en aquellos tiempos los nombres tenían un significado muy estrecho con las creencias y el futuro que querían los padres para ellos. En estos cuatro muchachos se nota que fueron de padres piadosos, ya que sus nombres significan cosas similares. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez. Ananías, Jehová es misericordioso. Misael, ¿quién es de Dios? Y Azarías, Jehová ayuda. Pero sus nombres quisieron ser cambiados a Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Belsasar significa Dios proteja la vida del rey, pero no el Dios que nosotros creemos, sino un Dios de ellos, el Dios Bel, un Dios babilónico. El nombre de Sadrach y Mesach todavía no se sabe con exactitud qué se pueden significar. El de Abednego es fácil y todo el mundo o todos los investigadores han determinado que significa siervo del dios Nebo. Como podemos ver aquí, los nombres de estos muchachos fueron cambiados de la religión judía a una religión babilónica
y fueron quitados su especial significado que tenían. Marcos, esa parte que tú mencionas ahí es muy interesante. Cómo quisieron cambiarle los nombres a ellos. Y no solo los nombres, como yo había dicho ahorita, quisieron cambiarle más cosas a ellos, porque era borrar definitivamente de dónde ellos son, de dónde ellos eran pertenecientes, de Jerusalén. Y no querían nada, nada que tenga que ver con eso, sino que se adapten al estilo de vida o a las cosas que se daban en Babilonia. Y vemos ahí que no solamente los nombres, también la alimentación, en la forma en que ellos se alimentaban, querían que ellos también se alimentaran. Y vemos ahí en Daniel 1:8 que nos dice y que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Nabucodonosor quería esos jóvenes, esos príncipes de Jerusalén, esos jóvenes que tenían un físico importante para pertenecer a su reino. Y él le dijo a Aspenaz, tráeme de esos jóvenes los más fuertes, los más robustos, los que tengan apariencia física muy buena, para que pertenezcan aquí al reino. Y que eran príncipes. Eran príncipes, no eran cualquier persona, eran príncipes. Y le dijo que le ayudase a ellos durante 3 años. Y le dijo también que le cambiasen los nombres, y lo cambiaron. Pero le dijo que durante esos 3 años los preparase, para que luego, cuando terminen los 3 años, dieran presencia ante el rey. Aspenaz así lo hizo. Aspenaz preparó un buffet, una comida muy extravagante, como se menciona, una comida preparada como la comida del rey, porque él no le dijo cualquier comida. Aspenaz le puso en su plato, en su mesa, le puso la comida del rey. Era una comida especial. Sin embargo, cuando Aspenaz se presenta ante Daniel y le presenta la comida, Daniel rechazó esa comida. No solo Daniel, los 3 jóvenes hebreos que estuvieron ahí rechazaron esa comida. Pero Dios había permitido que Daniel le cayese bien a Aspenaz. Sí. Le había permitido eso y Daniel le dijo, mira, muy educado Daniel, nosotros no podemos comer esa comida. Le dijo, mira, si ustedes no comen esa comida, pues entonces yo me voy a ver en problemas. Cuando ustedes se presenten ante el rey, entonces ustedes se van a ver muy delgado, flaco y debilucho, como lo conocemos nosotros. Sin embargo, él le dijo eso y Daniel le dijo, bueno, pues vamos a hacer una prueba. Háganos una prueba durante 10 días. Y así lo hicieron. Él lo puso a comer legumbres. Y ¿sabe qué? Durante esos 10 días, cuando Aspenaz fue, lo encontró más fuerte que los otros jóvenes que habían comido de la comida del rey. Y él dio la orden de que ese sea el plato, la alimentación que se le diesen a ellos, porque habían sido aprobados en lo que ellos comían. Ese era su estilo de vida en el lugar donde ellos venían, que era Jerusalén. Ellos comían ese tipo de comida y obviamente eso no le iba a afectar a ellos. Sí, tú sabes que cuando la Biblia dice legumbres y agua, cuando uno va al original en hebreo, uno se da cuenta que no solamente era legumbres, sino que incluía toda alimentación de origen vegetal. Y a mí me llama la atención que durante 10 días se pudo ver los resultados. Pero yo tengo una pregunta para Marcos. Marcos, durante 10 días yo comiendo algo, ¿puede mi cuerpo absorberlo de tal forma que se note inmediatamente los cambios? Bueno, depende también de qué estemos hablando de comer. Pero en este caso, un cambio de dieta no refleja cambios en 10 días, especialmente un cambio tan drástico a comer cosas solo de origen vegetal. Se han hecho estudios y para que una persona que entre, por ejemplo, al régimen del vegetarianismo muestre resultados, tienen que pasar 6 meses. Porque durante 6 meses la microbiota está adaptándose a este nuevo cambio. Mientras tanto, la persona parecerá más enferma porque todavía no se ha adaptado. Por lo tanto, podemos ver que Daniel y sus amigos, este no era un régimen nuevo. Esto era algo a lo cual ellos estaban acostumbrados para que 10 días bastaran para mostrar resultados. Probablemente ellos estaban demacrados por haber sido traídos desde Jerusalén a Babilonia y este tiempo fue suficiente para que ellos se recuperasen.
Por eso podemos deducir que esto no fue algo nuevo para ellos. Este plan que se propusieron era en algo que ellos estaban acostumbrados. Wow, excelente, Marcos, eso de la microbiota intestinal, porque para que una alimentación pueda funcionar, ¿verdad? Requiere pues tiempo. Sabes que también el rey quería cambiar la educación y al cambiar la alimentación, esto producía cambio en la educación. Y aquí en República Dominicana hay una frase muy famosa que se ha tomado en broma, pero que es muy al punto. Y es la frase de que el mal comió no piensa. ¿La han Sí, escuchado? sí, sí. Sí. Y entonces aquí se dice mucho eso, el mal comió no piensa. Es por decir, una persona mal alimentada no puede pensar bien o no puede aprender bien. Y eso es cierto. Es cierto, porque cuando ustedes se fijan en la alimentación de muchos niños que tienen déficit de atención, que no aprenden, más allá está una mala alimentación, un mal desayuno. Entonces nosotros tenemos que saber que estas dos cosas se relacionan mucho. Cuando estos muchachos fueron puestos a prueba y comenzaron a estudiar las leyes de Babilonia, los idiomas y todo eso, estos muchachos no se contaminaron porque desde ya ellos habían aprendido a no contaminarse con alimentación. Entonces, cuando nosotros podemos ser fieles a Dios en un aspecto de nuestra vida, el Señor también nos ayuda a ser fieles en otros aspectos. Por eso que la educación de ellos no fue cambiada, porque ya ellos traían esa educación de sus hogares. Ya sus padres le habían enseñado acerca de la verdadera educación, que es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Sí, Natalie, esa parte que tú mencionas ahí es muy importante, con la fidelidad que estos muchachos pudieron estar ahí en Babilonia y todas esas cosas que se dieron con ellos. Hay una frase muy conocida que dice, una convicción interna puede romper cualquier presión externa. Wow. Ellos venían con una convicción de donde ellos ya habían sido traídos, que fue de Jerusalén. Sus padres, como tú mencionas, lo habían educado. Y el punto principal de lo que querían los babilonios y Nabucodonosor era cambiarle su adoración a los jóvenes hebreos. Que ellos no adoraran a Dios, sino adoraran a sus dioses. Y podemos verlos en sus nombres, de que muchos de ellos significaban, por ejemplo, adoración a algún dios, al dios Nebo. Y vemos que lo que querían ellos principalmente, los babilonios, era cambiarle la adoración a los jóvenes hebreos. Y esto es algo que los jóvenes hebreos se rehusaron y aceptaron su cultura en todo lo que se podía. Aceptaron su lengua, aceptaron su escritura, pero nunca aceptaron su adoración. Interesante cómo todo querían cambiarle, ¿verdad, Ángel? Especialmente como tú decías, la adoración, ese era el punto principal. Pero vemos cómo después de todo esto, estos muchachos fueron hallados 10 veces mejores y se les fueron poniendo puestos importantes porque habían sido llamados fue para ser siervos. Sin embargo, Dios honra a los que le honran. Y vemos cómo se da toda esta trama. Y pasa un tiempo y el rey Nabucodonosor entonces tiene un sueño que se le olvidó, ¿verdad, David? Y a todos se nos ha olvidado sueño. Sin embargo, Nabucodonosor estaba preocupado por un sueño que se le había olvidado. Sí, eso vemos que realmente él manda a llamar a los que fueron los magos, astrólogos, adivinos, sabios, caldeos, todos los que estaban ahí, para que le dijesen el sueño. Ellos prácticamente ese tipo de oficio que hacían era como que si fuera un tipo de profesión. Y él tenía a la gente más preeminente en su reino. Lo manda a llamar porque no se acuerda de un sueño que soñó durante la noche. Y ahí se aparecieron todos ellos, pero ninguno de ellos podían adivinarle el sueño. ¿Y cómo puede ser, oh rey, que usted pida tal cosa a nosotros que ninguno, ni antes ni después, han pedido? Eso era algo difícil para ellos. Pero como dije al principio, todo esto era un plan de Dios en exaltar la obra que Dios quería hacer por medio de 4 muchachos que estaban ahí. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Que ese fue el nombre que ellos les pusieron.
nosotros vemos que cuando ellos no podían adivinar el sueño, entonces Daniel comienza, no solo porque él temía por su vida, sino por los demás muchachos que estaban ahí. Y también por esos magos y astrólogos que iban a perder su vida si no adivinaban el sueño. Daniel se enteró de eso. Sí, David, porque era tan interesante ese sueño para Nabucodonosor que él se sentía engañado, porque él entendía que sus magos debían interpretarlo. Y por eso se enoja tanto y los manda a matar a todos. Y fíjate que aunque Daniel y sus amigos no estaban, como quiera también ellos corrían el riesgo de perder su vida. Y me gusta mucho el versículo 14 de Daniel 2, que dice que Daniel habló prudentemente a Arió y le pidió que por favor le diera tiempo. Daniel no fue apresuradamente, hazme una cita con el rey, que yo voy a explicarle el sueño. No, Daniel habló prudentemente con Arió y le pidió tiempo. Y luego van a la casa y se reúne con sus 4 amigos y oran para que el Señor les diga el sueño y les diga la interpretación. ¿Recuerda una frase que dijo José? Dios siempre quiere y puede. Cuando a Daniel se le dijo lo mismo, él dijo, Dios puede interpretar el sueño. Cuando Nabucodonosor se le presentó a Daniel, le dijo, usted puede adivinar o decirnos el sueño. Y él dijo, Dios siempre quiere, Dios siempre puede. Entonces, vemos ahí que estos muchachos que estaban ya en peligro también de perder su vida, Daniel, como tú dices, ora a Dios y Dios le interpreta el sueño o le dice el sueño de Nabucodonosor. Y ahí vemos cuando Daniel se le presenta a Nabucodonosor y le dice lo que iba a hacer de su reino. ¿Qué era lo que iba a hacer de su reino? Bueno, más adelante lo vamos a decir porque esto es un tema muy extenso. Bien, entonces cuando Daniel entra a presencia del rey, le dice que el sueño no estaba en él, sino que Dios se lo había revelado y que toda la gloria era para él. Daniel se enfoca en que no se le diese gloria a él, sino que se le diese a Dios. Entonces Daniel empieza a contarle el sueño a Nabucodonosor y le dice, tú, oh rey, estabas pensando, no solo le dice el sueño, sino lo que estaba pensando antes de dormirse, en las cosas futuras y en lo que había de acontecer. Y por eso Dios te reveló este sueño. En el sueño viste una estatua de diferentes metales, una estatua enorme. La cabeza era de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre era de bronce, los pies y las piernas de hierro, y los pies eran mezclados de hierro con barro. Y también Daniel empieza a interpretar este sueño y le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado dominio y todas las cosas. Tú eres la cabeza de oro. Y así es como se nos dice. Babilonia, el primer imperio, era la cabeza de oro. Cabalcó desde 605 a.C. hasta el 539. Y el rey más destacado fue Nabucodonosor, quien llevó a la gloria a la nación de Babilonia. Y vemos ahí también después de Nabucodonosor que existió otro rey llamado Belsasar. Este rey, vemos esto en Daniel capítulo 5, 25, 31. Belsasar hizo una gran fiesta, tomó todos los utensilios, los vasos, las copas de oro, hizo una gran fiesta allí extravagante y bueno, muchísimas cosas. Pero en la pared se le escribe algo, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Tu reino fue quitado y fue dado a los medos y a los persas. El rey Nabucodonosor, cabeza de oro, ahora vemos que nuevamente Tarib, como se le mostró a Daniel esto de la estatua, tal como soñó el rey, ahora vemos después de la cabeza de oro, vemos lo que fueron el pecho y los brazos que fueron de plata. ¿Verdad que sí? Sí. Plata. ¿Qué significa plata? Bueno, la plata es inferior al oro. Aunque el reino de los medos y los persas fue un reino muy grande, conquistaron muchísimos pueblos, creció bastante, sin embargo, fue inferior a lo que fue el reino de Nabucodonosor. Por eso se ve que el oro es mayor, la cabeza, y luego va la plata, que es el pecho y los brazos. Muchas personas que estudian esta parte de Daniel, la parte histórica, piensan que los brazos, como era un pueblo de conquista, conquistaba muchísimo pueblo, piensa que
fue dos pueblos que se le unieron a los medos. Sin embargo, coincido más con la parte que los dos brazos significa que son medos y los persas. Esa unificación de ellos dos, el pecho, que es la centralización, donde ellos solidaron este reinado, pues allí se formó lo que fue los medos y los persas. Bastante que decir de esta historia, de esta parte, porque los medos pertenecían a una parte del sur de Europa, los persas pertenecían a una parte de Asia, y estas dos partes se fueron conquistando unas a la otra, pero los medos predominaban más sobre lo que fue los asiáticos. Pero los asiáticos eran bastante amplios y grandes, esos pueblos. Pero los medos fueron conquistando todos estos pueblos hasta formar una gran nación. Así se formó lo que fue el reino de los medos y los persas. Y otras cosas sí que vemos también, que duró 200 años este reinado. ¿De cuándo a cuándo? Bueno, vimos que terminó el periodo de Nabucodonosor en el 539. Aquí surge este reinado de los medos y los persas y terminó en el 331 antes de Cristo. Interesante ver cómo el Señor le muestra a Daniel exactamente lo que Nabucodonosor soñó y exactamente lo que significa. Y vemos como el tercer reino es de bronce, que es en la estatua está simbolizado por el vientre y los muslos. Y este periodo abarcó 163 años. ¿Por qué? Porque duró desde el año 331 hasta el año 668 antes de Cristo. Y en este periodo nosotros vemos un personaje emblemático, que es Alejandro Magno. Y Alejandro Magno logró conquistar toda la tierra conocida en su época. Dice la historia que él conquistó desde el mar Mediterráneo hasta la India. Pero aún después de Alejandro Magno morir, su imperio, sus descendientes, sus generales fueron conquistando otros lugares y permaneció lo que es la cultura griega. Esto llegó a muchísimas partes del mundo y a este proceso se le conoce como helenización. Y hay algo que me llamó a mí mucho la atención investigando sobre la cultura griega, y es que esto no solamente remonta a esa época, sino que nosotros hoy en día tenemos muchísimas cosas. Nuestra cultura americana, por así decirlo, que vivimos en Centroamérica, que esta cultura griega continúa predominando. Lo vemos, por ejemplo, en la palabra democracia, que es griego. Lo podemos ver en la música, lo podemos ver en el teatro, y encontré algo aquí también que me gustó. Dice, entre las principales características de la cultura griega se encuentra la organización política en polis, el politeísmo religioso, el desarrollo de la filosofía, el estudio de la naturaleza y otras ramas del conocimiento del mundo. Todo eso nosotros lo traemos desde allá, desde esta helenización. También pude investigar que Alejandro Magno es considerado aún hoy en día como uno de los líderes más visionarios de toda la historia. Y hay un libro que se llama Historia Universal, que es de Editorial Océano, en la página 174 específicamente, que nos dice por qué este reino, el reino de Grecia, fue representado por el bronce. Aunque no lo dice desde el término de vista profético, sino desde el punto de vista histórico, dice que los griegos fueron los que utilizaron el bronce en las armaduras de sus soldados. Es de ahí que viene que este reino es representado por el bronce. Algo muy interesante. Y en la estatua vemos las piernas, que significaban a Roma. Y Roma era representada también porque le llamaban las legiones de hierro, porque sus armaduras eran de hierro. Y como el hierro desmenuza todo, así desmenuzó todos los reinos. Y vemos que estuvo desde el 168 hasta el 476. Algo muy interesante de que Roma era representada por las piernas de hierro. Bien, el reino que nos sigue es un reino un poco o muy diferente a los anteriores. Porque a diferencia de otros que fueron oro, plata, bronce, hierro, totalmente puro, esto es un reino mezclado.
tenemos el reino de los pies y los dedos, el reino del hierro y el barro, que empieza desde el 476 después de Cristo hasta el día de hoy. Este hierro nace después de que el Imperio Romano es dividido en 10 tribus bárbaras, las cuales, según la historia, ha sido identificada como los anglosajones, que fue Inglaterra, los francos, que se establecieron y se llamaron Francia, los germanos, Alemania, los bardos, Italia, suevos, Portugal, visigodos, España, burgundios, Suiza, y luego tenemos a los ostrogodos, erudos y vándalos, los cuales fueron tribus destruidas. Esto, como ya mencioné, es un reino diferente, porque se nos dice que fue un reino dividido. Se expresa en el material que está hecho de barro y hierro, separado. En parte fuerte y en parte frágil, también se nos dice en el versículo. De la misma forma que el hierro y el barro es frágil. Y eso también se puede ver en la historia. No todas las naciones de estas fueron fuertes. Otra de las cosas que se nos dice que se intentarían unir por alianzas matrimoniales. Y se puede ver en la historia que eso se intentó muchas veces, en la que todos los reyes de esas 10 naciones, o de esas 7 que quedaron, intentaron de una forma u otra unirse por matrimonios, pero nunca pudieron unificarse en una nación. El intento de unificación no solo nació en eso, sino que Carlos Magno, Carlos V, Napoleón, Hitler, incluso la Unión Europea, intentaron unificar Europa, pero ninguno lo pudieron, porque la profecía decía que lo intentarían, mas no podrían. Y de esta manera podemos ver la nación de los pies y los dedos, la del hierro y el barro. Pero una gran piedra bajó del monte y desmenuzó todos los reinos, dando específicamente en los pies. Esta es la segunda venida de Cristo. El Señor vendrá y hará y desmenuzará todos esos reinos que han existido. Y luego se convertirá en un gran monte, o sea que abarcará toda la tierra, o sea que santificará toda la tierra. Y esa es la venida de Cristo y representa a Cristo. Qué notable ver cómo Dios responde a esas preocupaciones que tenía el rey Nabucodonosor, porque él estaba preocupado no solo por lo que estaba pasando con él, como Babilonia, sino por todo lo que iba a pasar a través de la historia. Y Dios le muestra cada punto, cada reino, cada detalle de la historia, hasta la culminación de la historia humana en cuanto a reino se refiere. Por eso es que en el último reino, en el que decía Marcos, de los 10 reinos, ahí es donde da la piedra que representa la segunda venida, desmenuza los pies y automáticamente es desmenuzada toda la estatua. Porque Dios es el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores, que es quien pone reyes y quita reyes, tal y como Daniel le dijo a Nabucodonosor. Y hay algo extra que quisiera compartir acerca de la simbología adicional de esta historia, o de la simbología adicional de esta imagen, que podemos ver 5 elementos que hay en ella: oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. Lo primero que podemos ver aquí es la idolatría. ¿Por qué? Porque el mundo de cada uno de esos reinos es muy idólatra y le sigue. Así como Babilonia fue súper idólatra, después aparece el reino de la plata, que también era muy idólatra, los medos persas. Luego los griegos, los romanos y por último las tribus bárbaras, que también fueron muy idólatras. Otra cosa que podemos ver es la decadencia. No solo la decadencia en los valores morales, sino la decadencia entre los elementos, los metales de cada parte de la estatua. ¿Por qué? Porque de todos los metales, ¿cuál es el más importante? El oro. Y le sigue en menos valor, y después menos valor el bronce, en menos valor el hierro, y por último en menos valor el hierro, y por último, el de menos valor literalmente, que es el barro. También podemos ver endurecimiento. No solo en los metales, como vemos que el oro es el más blando y así sigue bajando cada metal, sino también en esa dureza de corazón para aceptar las verdades de Dios. Porque si en un punto Babilonia fue dura, podemos ver cómo los medopersia también lo fueron, los griegos ni se digan. Los romanos, bueno, fue el tiempo en que nació Cristo y también fue crucificado.
Y así en cada época nosotros podemos ver generaciones y generaciones donde sus corazones se van endureciendo más a las verdades bíblicas y al amor que Dios quiere darle. Y por último vemos la inestabilidad. No importa cuán fuerte sea un reino, no importa cuán fuerte aparente ser una persona, si no está en los caminos de Dios, entonces va a ser inestable. Y vemos cómo ahí el hierro mezclado con barro no tenía esa estabilidad, ni fue firme, y entonces estaba condenado a derrumbarse, y así pasó por esa gran roca que desmenuzó toda la estatua. Quiera Dios si nosotros de verdad podamos comprender esta historia de Daniel y los 3 jóvenes hebreos. A veces nos identificamos tanto con esto de Daniel, como Daniel llegó a puesto de responsabilidad dentro de la sociedad, de un reinado, y decimos, bueno, yo puedo ocupar estos lugares, porque Daniel estuvo allí y no tuvo ningún problema. Fíjate que nosotros a veces vamos a diferentes países, lugares, a los que han tenido esa oportunidad de ir, a veces por buscar un porvenir mayor, de bien, crecimiento económico, pero están de manera voluntaria. Pero Daniel fue llevado allí no esperando nada a cambio, ni una gloria, ni un puesto de responsabilidad como se le dio. Todo eso lo permitió Dios. ¿Por qué? Porque Dios exaltó a Daniel. Daniel lo que hizo fue que representó a Dios en esa nación. Y el nombre de Dios fue honrado. Y lo que te quiero decir es de esta historia, que es bastante interesante, de cómo la fidelidad de Daniel y los 3 jóvenes hebreos, Dios le mostró el porvenir del mundo entero, o el tiempo en que duraría este mundo, representado por diferentes etapas, por diferentes reinos que iban a venir en el porvenir. Así fue lo que Dios quiso con la vida de Daniel, y hoy nosotros conocemos esas historias. ¿Qué quiere Dios con nosotros en este tiempo? A través de la profecía, Dios quiere seguirnos mostrando el final de todo esto. Pero se requiere de nosotros una fidelidad igual que la de Daniel y los 3 jóvenes hebreos. En un momento, Daniel y los 3 jóvenes hebreos corrían el riesgo de perder su vida, y ellos preferían mantenerse fiel y leal a Dios antes de fallarle a Dios. Si queremos identificarnos con la historia o la vida de Daniel, tenemos que ser como Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Tenemos que pedirle a Dios en realidad que nos mantenga o nos permita estar firme y fiel a Él en medio de las adversidades y los problemas que puedan venir. En un mundo tan caótico en que vivimos, podemos mantenernos fiel a Dios. A veces llegan momentos de nuestras vidas donde realmente tenemos que decidir o a Dios o a los hombres. Que sea tu elección elegir por Dios. Amén. Así que esta historia quede grabado en nosotros, una experiencia más para que nosotros podamos confiar en Dios. Amén. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal. Darle me gustas, compartir y comentar. Nos vemos. Nos vemos.